Hola, buenas noches compañeros. Vamos a hablar acerca de la pérdida visual quiasmática 2. Es decir, vamos a hablar acerca del síndrome quiasmático y retroquiasmático. Entonces, el quiasma es una estructura única del sistema nervioso central que permite que la información visual de cada hipocampo se procese en la corteza visual contralateral, haciendo posible la visión binocular. Algo más de la mitad del total de fibras, aquellas procedentes de la retina nasal, se decusan a nivel del quiasma y se unen a las fibras de la retina temporal del ojo contralateral en los tractos ópticos. Las lesiones que afectan con mayor frecuencia al quiasma son las tumorales. Dentro de ellas tenemos las compresivas, las más frecuentes en adultos, el adenoma y en la infancia el craneofaringioma. Otras lesiones pueden comprimir el quiasma o el nervio óptico y son los meningiomas. También tenemos causas infiltrativas como los astrocitomas y otras causas como inflamatorias o traumatismos. La comprensión del quiasma puede dar lugar a una pérdida funcional que precede a los cambios anatómicos de atrofia anterógrada y retrógrada irreversible. Esto supone que existe la posibilidad de recuperar la pérdida de función visual si se realiza cirugía descompresiva a tiempo. Tenemos el síndrome quiasmático por compresión y las lesiones compresivas del quiasma se pueden diagnosticar como hallazgo en una prueba de imagen por la presencia de síntomas visuales, los más frecuentes. También pueden ser cefaleas y disfunciones hormonales. La visión borrosa de meses de evolución, diplopia secundaria a oftalmoplejía, 10% de los casos, y por invasión del seno cavernoso o compresión directa de los nervios oculomotores, o por descompensación de forias con dificultad especialmente para la lectura. También podemos tener en estos pacientes nistagmus en balancín. Los defectos del campo visual son típicamente heterónimos, por lo que pasan desapercibidos con frecuencia a los pacientes. Para que un adenoma de hipófisis comprima el quiasma, debe crecer al menos 8 milímetros por encima del plano del diafragma celar. Es bien importante con estos pacientes hacerles estudios de imagen. Todo paciente que tiene problemas del campo visual, es bien importante hacerle estudios de imágenes para descartar una lesión compresiva a nivel del quiasma óptico o una lesión compresiva a nivel de toda la vía visual. Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros en la exploración oftalmológica? Podemos encontrar lo siguiente. Si la afectación es asimétrica, podemos encontrar defecto pupilar aferente relativo. Que se, que, veamos bien, si la afectación es asimétrica, vamos a encontrar un defecto pupilar aferente relativo. El defecto típico y más frecuente es la hemianopsia bitemporal, completa o parcial, con preservación de la agudeza visual en muchos casos. En el caso de los adenomas de hipófisis,
localizados en la silla turca por debajo del quiasma, el defecto comienza en los cuadrantes temporales superiores. Sin embargo, la lesión está localizada a nivel supracelular. El defecto se iniciará en los cuadrantes temporales inferiores o puede afectar de manera asimétrica más a un nervio óptico que al otro. El denominado escotoma de la unión. El denominado escotoma de la unión se produce por lesiones localizadas en la zona anterior del quiasma, en la zona de unión del nervio óptico. Se trata de un escotoma central o difuso ipsilateral a ese nervio óptico y a un defecto temporal superior en el ojo contralateral. Por estar localizadas a nivel de la unión de las fibras procedentes de la retina nasal inferior del otro ojo. La existencia de la rodilla de Wilbraham ha sido puesto en duda en los últimos años. También se pueden encontrar defectos unilaterales. Si se comprime la porción intracraneal de un nervio óptico, o defectos homónimos en los pacientes con quiasmas prefijados. En el 15% de la población el quiasma está por delante de la silla turca sobre el tuberculum celar. O las lesiones que afectan predominantemente a los tractos ópticos. La presencia de atrofia óptica es típica la atrofia óptica en banda por degeneración de las células ganglionares y sus axones procedentes de la retina. De sus axones procedentes de la retina nasal, que entran por el sector nasal de la papila, y del área nasal a la fóvea de la mácula, que entran por el sector temporal de la papila. Las fibras de la retina temporal entran por los sectores superior e inferior, que se encuentran preservados. En la OCT se detecta cómo la atrofia de la capa de fibras nerviosas puede ser difusa, pero con adelgazamiento preferente en los cuadrantes nasal y temporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la recuperación tras cirugía descompresiva? Que las probabilidades de recuperación son muy variables según los estudios, oscilando entre un 25 a un 80%. En un metaanálisis reciente se estimó en un 40% la prevalencia de recuperación total y en un 80% parcial. La recuperación empieza en las primeras 24 horas y se produce sobre todo en las 2 primeras semanas y continúa durante al menos los primeros 6 meses. Los resultados son similares en los prolactinomas, en los que se reduce el tamaño usando agonistas dopaminérgicos. Factores predictivos de recuperación. No hay datos consistentes en relación a la duración de los síntomas.
la edad, el sexo, la presencia de síntomas endocrinos, el grado de afectación de la agudeza visual o la perimetría, la palidez papilar o el tamaño de la lesión en neuroimagen, la proporción en la que la pérdida de la función visual prequirúrgica se debe a la pérdida de la transmisión y no a la pérdida anatómica de las células ganglionares, y sus axones. Por lo tanto, la capacidad de predecir si hay axones con potencial para volver a transmitir la señal solo se puede estimar cuantificando la pérdida real de células ganglionares con sus axones. Entonces, por ello, no existe una correlación entre el grosor de la capa de fibras nerviosas y la afectación de la visión prequirúrgica, tan sólida como con las secuelas visuales tras la descompresión. Las probabilidades de recuperación aumentan cuanto más se aproxime el grosor de la capa de fibras nerviosas a 85 micras. Aunque la capa de fibras nerviosas delgadas puede mostrar cierto grado de mejoría, pero más limitado y subagudo. Un metaanálisis reciente ha calculado una odds ratio de 15.61 para la recuperación visual en pacientes con capa de fibras nerviosas normales frente a aquellos que tienen una capa de fibras nerviosas adelgazada. Sin embargo, el estudio del grosor del complejo de células ganglionares y de la capa de fibras nerviosas a nivel macular parece ser más sensible y la correlación topográfica es más exacta. Se puede detectar adelgazamientos binasales en pacientes con campos visuales normales o levemente afectados. Y por último, en las alteraciones del síndrome quiasmático, vamos a ver que podemos tener una apoplejía hipoficiaria que ocurre como consecuencia de un infarto tumoral en el 2 al 20% de los casos. Como consecuencia de la hemorragia y el edema, se produce una compresión brusca de las estructuras adyacentes, con una pérdida visual o campimétrica súbita. También tenemos oftalmoparesias o cefaleas sénicas. Entonces, estas son algunas de las afectaciones a nivel quiasmático que nos pueden alterar la estructura del nervio óptico y por consiguiente una afectación en el campo visual. Cada vez que nosotros identifiquemos o dejemos un campo visual y este lo encontramos alterado, dianopsias, homónimas, heterónimas, bitemporales, etcétera, necesitamos hacer un abordaje sistémico de este paciente y auxiliarnos con estudios de imagen del cerebro como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética para descartar cualquier lesión tumoral, ¿verdad? Para descartar cualquier lesión tumoral a nivel de la vía visual. Entonces, esto es todo con las afectaciones quiasmáticas. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos en la próxima.